Para algunos laboralistas, el derecho laboral aún sigue estudiando una sola modalidad de trabajo, el asalariado. Sin embargo, la realidad hoy es otra, ya que, por ejemplo, en mi país, Bolivia, más del 50% de la población en edad de trabajar son trabajadores por cuenta propia y el 41% alcanzan a los asalariados. Por ello, cuando hablamos del mundo de trabajo, en mi país abordaré desde el objeto de estudio del derecho del trabajo. Y ese objeto son todos los trabajadores, sean por cuenta propia, independientes, autónomos, los asalariados, tendencia que hace muchos años he asumido y en esa lógica nos hemos venido comportando. Y es hora de que muchos laboralistas apliquen el principio de no discriminación cuando hablan de los trabajadores, porque solo se dedican a unos cuantos, cuando hoy vemos que los que más sufren son los trabajadores no asalariados, y la realidad en ese sentido a muchos les ha dado una bofetada. En ese marco, como señaló el profesor mexicano Mario de la Cueva, el derecho del trabajo es el derecho de la actividad, es decir, de todo el que trabaja, porque si no estudiamos al conjunto de los trabajadores dentro de nuestro objeto de trabajo, menos vamos a poder conocer su realidad y tampoco vamos a poder sugerir con coherencia la atención de sus demandas sociolaborales. Esa primera puntualización antes de ingresar a este panorama general de las medidas adoptadas en Bolivia en el marco de esta emergencia sanitaria. De manera puntual señalo las medidas que ha adoptado el gobierno en el mundo del trabajo. Dispuso la cuarentena total desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril, sujeto a evaluación. Es posible que se amplíe. Y en esa consecuencia se estableció que mientras dure la cuarentena, los trabajadores recibirán su salario, estando prohibido el despido de trabajadores públicos y privados, por lo que solo trabajarán los sectores que tengan que ver con la atención sanitaria. La población sale una vez por semana, un día por persona durante 5 horas, bajo sanción de arresto y multa. Se estableció el bono de familia que otorga 500 bolivianos, $71 por cada hijo en edad escolar, desde el nivel básico hasta el nivel secundario. Este bono se paga por única vez. Un bono universal, también de 500 bolivianos, para toda persona mayor de 18 años que no esté recibiendo un salario ni renta de jubilación u otro pago. Además, se estableció el bono de la canasta familiar de 400 bolivianos, $57, que corresponde a las mujeres embarazadas que ya reciben el bono Juana Zurduy, a las personas con discapacidad y para los beneficiarios de la renta dignidad que no perciben renta de jubilación. También se ha establecido un seguro de vida de 100,000 bolivianos, $14,350 para los trabajadores, sobre todo del personal de salud que sufran consecuencias con motivo de esta emergencia en su estado de salud, sobre todo en caso de muerte. Para apoyar al trabajador y a su familia, el gobierno dispuso que reduce la tarifa del consumo de energía eléctrica entre el 100%, 50 y 40%, libera el pago por servicio de agua potable y gas domiciliario. Se emitió también el Decreto Supremo 4218 del teletrabajo, hace unos días, para las relaciones laborales del sector público y privado, pero se ha establecido una reglamentación por parte del Ministerio para que se pueda implementar. Aún esperamos la reglamentación. Para los empleadores, se ha establecido los decretos 4198, 4216, se ha diferido el pago del impuesto a la utilidad de las empresas y se ha establecido créditos blandos para que las empresas puedan pagar el salario a los trabajadores. Asimismo, también se considera un riesgo laboral el tema del COVID-19. Ese es el desarrollo normativo en materia laboral como consecuencia de la emergencia sanitaria. Pero ahora vayamos a hacer el análisis crítico de estas medidas. En Bolivia tenemos un problema con relación al cumplimiento de las normas. Hay una distancia gigante entre lo que dice la norma frente a lo que ocurre en el terreno de los hechos. Por lo que el incumplimiento de las normas
en el ámbito sociolaboral es evidente y no es solo desde ahora. Ya en un anterior foro expuse cuáles serían las causas más relevantes de este incumplimiento y las paso a puntualizar. No se cumple por desconocimiento de la norma, no solo por parte de empleadores, sobre todo de trabajadores e incluso de los funcionarios públicos que no saben aplicar las normas. Hay una evidente falta de mecanismos de control administrativo para que se vele el cumplimiento de la norma laboral, sumada a la burocracia y la ausencia de mecanismos para facilitar el cumplimiento de la norma laboral. Hay una cultura de incumplimiento. Ese es un virus boliviano que nos ataca y no nos hemos sanado del mismo. Pero también debemos puntualizar que no se cumple en algunos casos por las posibilidades económicas de los micro y pequeños empresarios, a quienes no les alcanza para atender los llamados costos laborales y de cuya situación quienes se aprovechan para justificar el incumplimiento son los grandes empresarios. En consecuencia, tenemos normas, eso es lo positivo, pero en buena parte no las cumplimos, eso es lo negativo, y esto tiende a agravarse más por esa patología provocada por el virus del incumplimiento que deberíamos salvar con acciones y medidas precisas. Pero no solo es este tema del por qué hoy nos debatimos entre la normativa y el incumplimiento de las mismas. Tenemos otros problemas que las paso a puntualizar. El gobierno aplica las medidas con extrema autosuficiencia. Cree que se basta y sobra para encarar la pandemia. Por ello, a menudo este gobierno incumple incluso las normas legales para actuar en esa situación. Un solo ejemplo. Todos los decretos que ha emitido el gobierno no hace referencia al Código de Salud del año 78, menos a la Ley 602 de riesgos, de gestión de riesgos del 2014, que norman el procedimiento para tratar esta emergencia. Cabe preguntarse, ¿el órgano ejecutivo desconoce las normas o actúa deliberadamente? Por ello también afirmamos que se está actuando política partidariamente, porque antes de la pandemia estábamos en puertas de una elección nacional y hoy afrontamos esta emergencia sanitaria en medio de campañas políticas, encubiertas y descaradas, de uno y de otro lado, lo que hace peligrar que salgamos exitosos de este terrible mal. Hay soberbia, hay autosuficiencia gubernamental y boicot también de algunos sectores del ex gobierno. Y eso se pone de manifiesto el ámbito electoral. No se priorizan los gastos. Ese es otro problema. El municipio de La Paz ha destinado $1,5 millones para contratar un hotel de 5 estrellas para albergar a pacientes asintomáticos del COVID-19. Y por otro lado, vemos a diario que faltan reactivos para hacer las pruebas y el material de bioseguridad en los centros de salud. Es decir, tenemos para el queso, pero no tenemos para el pan. Por ello, algunos pacientes fueron detectados con el COVID-19 cuando ya fallecieron. Se está autorizando préstamos millonarios, como la CAF, 50 millones, del FMI, 327 millones, pero no se quiere afectar las partidas presupuestarias, por ejemplo, de lo que se destinará a los partidos políticos como apoyo a su campaña proselitista. O los gastos, gracias, como los destinados a los viajes. En materia laboral, las organizaciones empresariales se han dedicado a dar cursos de cómo despedir a los trabajadores y cómo disminuir sus derechos laborales. Este gobierno ha dispuesto que no se debe despedir a los trabajadores del sector público y privado, pero inmediatamente ha aclarado que en el sector público solo para los que están en la Ley General del Trabajo y por lo tanto está procediendo al despido. En el sector privado, líricamente se ha garantizado el pago de salarios, pero eso no ocurre en los hechos. Se está despidiendo, se está obligando a firmar convenios colectivos para disminución de salarios y de derechos laborales, y también los servidores públicos están siendo despedidos. Entonces, para ir concluyendo,
La dirigencia sindical ha desviado su accionar al proselitismo y al apoyo político. Y por eso es que hoy es intrascendente en este problema. Nos hemos dado cuenta hoy que una cancha no es un hospital como pregonaba el gobierno del MAS, que la mayoría de los bolivianos no hemos salido de la pobreza porque viven del día a día y son los más golpeados los trabajadores por cuenta propia, que en 14 años no se ha invertido casi nada en salud. Y finalmente se quiere afectar a las AFPs sacándole el dinero de la jubilación para poner al mercado y salvar a los empresarios. ¿Cuál es la propuesta? Encarar la defensa de los derechos por mejores condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores, los de cuenta propia y los de cuenta ajena, del sector público y privado. Apoyar la reconstrucción del movimiento sindical para que defienda a los trabajadores. Promover el diálogo social, no solo de acuerdo sindicato-empresa, sino mucho más allá. Establecer un verdadero pacto social. La seguridad social debe dejar de ser la tesis laboral, debe ser tesis nacional para que llegue a todos sin distinción. Y se debe promover el apoyo a las microempresas, a las grandes empresas con innovaciones tecnológicas, abriendo la matriz productiva y el mercado debe ser de consumo nacional. Finalmente, luchar contra toda forma de corrupción y contra el narcotráfico y denunciar todo acto de esta naturaleza, venga de donde venga. Muchísimas gracias y ese es el aporte que puedo hacer desde Bolivia, hermanos de la patria latinoamericana. Muchas gracias, doctor Hernán. Yo quisiera destacar cuatro aspectos fundamentales. El primero es que ya hasta este momento podemos ir identificando ciertos rasgos comunes que caracterizan el actuar de los gobiernos latinoamericanos y también, por supuesto, identificar esas cuestiones que son diferentes, porque es muy productivo el orden de las medidas que se han venido tomando respecto de la crisis sanitaria. Quisiera entonces referirme a algo que nos decía el doctor Hernán y que creo que tendría que ser materia de reflexión tanto para los abogados como para las organizaciones sindicales, y es lo que se refiere a la ampliación del marco regulatorio del derecho del trabajo, por cuanto no podemos reducirlo exclusivamente a la relación obrero-patronal que está mediada por aquel contrato en el que se dan los tres elementos que constituyen la relación laboral, sino que debe considerar también la regulación en materia del trabajo, aquellas otras formas del trabajo que, entre otras cosas, son las que ocupan la mayor parte de la población económicamente activa, es decir, aquellas que están excluidas de esa relación formal que regulan los estatutos laborales de nuestros países. Y otro aspecto que quisiera poner de relieve respecto de la exposición del doctor Hernán Clavé es aquel que se refiere al hecho de que no es suficiente tener una norma que reconozca un derecho, que establezca un principio que permee las relaciones obrero-patronales. Es necesario, sin lugar a dudas, que sean efectivas esas disposiciones, que se hagan palpables en la realidad del mundo del trabajo de cada uno de nuestros países, porque de lo contrario van a ser palabra muerta. Y el derecho es vivo, tiene que ir acomodándose a las circunstancias que van demandando los hechos históricos y la evolución de la realidad social. Muchas gracias, doctor Hernán. Tenemos en este momento 187 participantes y muchas preguntas que se están haciendo a través del chat. Preguntas y respuestas es como se denomina. Yo les ruego el favor de que pongan todas las preguntas en este icono que